Muy buenos días. Continuando con el contenido para este segundo corte, vamos a hablar ahora de las armaduras, pero por el método de las secciones. Como lo dije en la clase pasada, ¿verdad? El método de las secciones me permite a mí analizar internamente una armadura, las fuerzas internas de una estructura o de una armadura. ¿Sí? Si yo tengo esta armadura, por ejemplo, si yo tengo esta armadura y a mí el ejercicio me pide calcular, aquí tengo que esto está en un apoyo fijo y en rodillo, y aquí tengo un apoyo fijo y esto es A, B, C, D, E y F, por decir algo. Y el ejercicio me pide calcular las relaciones de los apoyos y la fuerza internas de la barra AF y BE. ¿Sí? Entonces, ¿yo qué hago? Yo ubico el sistema y ubico que la barra AF está aquí, ¿verdad? Entonces, yo esta fuerza interna, yo la puedo obtener haciendo diagramas de cuerpo libre en este nodo o en este nodo. Eso ya lo vimos en la clase anterior, ¿sí? Pero adicional a eso, el ejercicio me pide calcular la fuerza interna de la barra BE. ¿Qué sucede cuando tengo muchas barras y me piden específicamente una fuerza? Lo que se recomienda es utilizar el método de las secciones. Y el método de las secciones, ¿qué dice? El método de las secciones me dice que yo debo cortar la armadura o seccionarla, ¿verdad?, en partes donde esté involucrada la fuerza o la barra a la que yo voy a analizar. En este caso, están viendo esta barra, yo hago este corte, fíjense. Ese corte. Yo puedo tomar el lado izquierdo o el lado derecho, el que yo quiera, pero el corte debe involucrar solamente 3 barras. Mínimo 3 barras. Y dentro de esas barras debe estar incluida a la que yo voy a analizar, a la que yo voy a estudiar. Fíjense, cortamos aquí, entonces yo le puedo decir que esto es un corte que yo lo llamo A'. ¿Sí? Y lo separo. Entonces yo digo, yo voy a trabajar con el lado, en la sección del lado izquierdo. Entonces, y hago mi diagrama de cuerpo libre del corte al cual estoy analizando, el cual tomé. ¿Cuál fue el que tomé? El lado izquierdo. Entonces yo agarro y digo, aquí está, aquí está, aquí está. ¿Sí? Esta parte igualito. B, F. Entonces fíjense, debo señalar con una flecha las fuerzas, ¿sí? Esta sería mi fuerza, ¿qué? BC. ¿Sí o no? Esta sería mi fuerza BE. Fuerza B. Y esta sería mi fuerza F. ¿Sí? Entonces, ¿a dónde? Y debo colocar donde lleguen 2 fuerzas, pero línea punteada, como para tenerlo como referencia. Entonces, estas dos, ¿a dónde van a llegar? Al nodo E. Entonces, el nodo E. ¿Sí? Cortamos. Tomamos el lado izquierdo. Estoy haciendo el corte donde involucren 3 barras. Y dentro de esas 3 barras está incluida o inmersa la barra a la que yo voy a analizar, que es la fuerza de la barra B. ¿Sí? La estoy involucrando.
Ahora bien, una vez hecho el corte, pues aplico las ecuaciones de equilibrio. Aplico las ecuaciones de equilibrio. Entonces, fíjense, en este ejemplo, pues este es un ejemplo que lo tomé así, lo inventé, para que solamente ustedes vean la explicación de la sección. Yo necesito esta fuerza, pero antes de eso yo tuve que haber calculado esa fuerza, la reacción del apoyo. ¿Sí o no? Entonces, me acostumbro, como les he dicho en anteriores oportunidades, que, fíjense, este nodo están llegando dos fuerzas. Aquí debo hacer sumatoria de momento. ¿Por qué? Porque anulo las dos. ¿Sí o no? Entonces, con una sumatoria de momento en E, estoy utilizando una ecuación de equilibrio. Y esa sumatoria de momento en E me permite a mí calcular ¿qué? Esta fuerza. ¿Sí lo ven? ¿Sí lo ven o no? ¿No lo ven? ¿Usted está claro en la definición de momento? Bueno, estas dos las estoy anulando porque estoy haciendo momento en E. Y si las anulo es porque no hay una distancia perpendicular a la fuerza. ¿Sí o no? Entonces, anulo esas dos, pero me está quedando esta incógnita. Entonces, con sumatoria de momento, miren, distancia perpendicular a la fuerza. Lógicamente, el ejercicio me va a dar esta distancia, que es esta misma. ¿Sí o no? Entonces, tengo este dato, lo conozco, ya lo calculé. No es que lo conozco, ya lo calculé, ¿verdad? Tengo estas distancias, ¿sí? Entonces, yo puedo decir sumatoria de momento en E, distancia perpendicular a la fuerza, este dato ya lo tengo. Y puedo calcular entonces esta fuerza, ¿verdad? ¿Que la voy a necesitar más adelante? Sí. ¿Por qué? Porque si yo voy a hacer sumatoria de fuerzas en X, esta fuerza la llevo para acá, para el eje X, con el ángulo que se me forme aquí, ¿verdad? Y entonces puedo obtener la fuerza que me están preguntando. O sea, básicamente, ¿qué es lo que le quiere, qué es lo que me dice el método de las secciones? Que hacemos el corte, separamos la armadura y tomamos el lado que yo quiera, el lado que tenga más información y el lado que sea más sencillo. Y una vez hecho el corte, separamos la estructura, aplicamos las ecuaciones de equilibrio. Eso es lo que me dice básicamente el método de las secciones. ¿Sí? Vamos a hacer un problemita sencillo donde ustedes puedan ubicar toda la información que les estaba diciendo yo ahorita. ¿Estamos? Entonces, copien esto y hacemos el ejemplo sencillo. Entonces, aquí recordemos que utilizamos sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y y sumatoria de momento. ¿Sí? Copiamos y vamos a hacer un ejemplo sencillo para que ustedes visualicen el método de las secciones.